Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es José Alejandro y voy a explicar la lógica detrás de un sistema de gestión de calificaciones desarrollado en Java. Vamos a empezar con el típico menú. Para esto yo utilicé un do while y establecí que la opción número 6 sea la opción de salida. O sea, esto se va a repetir hasta que la opción sea distinto a un número 6. Entonces, pues aquí sería prácticamente lo mismo. Agregar estudiante, un estudiante, mostrar estadísticas y aquí es buscar estudiante. Listo. Utilice un switch y este switch accede a cada una de las funciones mandando los parámetros que necesitan. Yo puse las funciones en diagrama de flujo para analizar cada una de las lógicas detrás de estos métodos. Vamos a empezar con el método de agregar estudiantes. El método de agregar estudiantes tiene dos opciones, que es agregar al inicio o agregar al final. Cabe decir que estamos utilizando el concepto de listas enlazadas y el concepto de nodos, y la lista enlazada ya tiene algunos métodos, que son insertar al final, eliminar, buscar, acceder, iterar y comprobar si está vacía. Y el nodo también tiene sus métodos, que son prácticamente get reset, a excepción de modificar el siguiente, que es modificar el puntero que se almacena la información del nodo posterior. Ahora sí, teniendo esto claro, vamos a empezar a mirar las dos opciones que trae agregar estudiante y la lógica detrás. Entonces, lo primero que va a hacer es mirar si, bueno, va a pedir el ID del estudiante. Si el ID de por sí ya está en la lista de IDs, porque nosotros pues tenemos que saber que el ID es único para cada estudiante, va a decir que el ID ya está ocupado y va a retornar, sin hacer nada más en continuar con el flujo. Ahora, si no es así, o sea, si el ID no está ocupado, nos va a pedir la calificación, que esto es lo que se está acá. Y va a pedir la calificación y la va a guardar con el escáner. Si la calificación no está entre 0 y 50, porque la lista enlazada es de tipo int, se puede pedir de otro tipo, pero, o sea, se puede desarrollar de otro tipo, pero yo la desarrollé con enteros. Si la calificación no está entre 0 y 50, la calificación es inválida, porque no pueden haber calificaciones negativas y calificaciones superiores a 50. Entonces es inválida, entonces va a retornar. Si no es así, o sea, si la calificación sí es válida, ahora sí nos va a decir las dos opciones, agregar al inicio o agregar al final. La opción de agregar al final, como no está entre las listas enlazadas, se desarrolló por completo acá, pero la lógica detrás de estos diagramas están acá. Por si alguno desea pausar y ponerle cuidado a cada uno de estos diagramas. Listo. Para agregar al inicio, lo que vamos a utilizar es el método insertar al final. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear dos listas, una por las IDs y otras por las calificaciones, que van a ser listas temporales. Estas listas temporales, primeramente con un for, vamos a almacenarlas, o sea, vamos a almacenar esas listas temporales, los valores que tengan las listas de verdad. Después vamos a eliminar todos, exactamente todos los valores que tengan las listas originales. Para después de eso vamos a utilizar el agregar al final. Como las listas van a estar vacías, si yo le voy a agregar al final, se van a agregar literalmente en la primera posición. Este va a ser tanto nodo como cola. Y después lo que vamos a hacer es en las listas originales vamos a insertar al final, pero los IDs del otro. A donde quiero llegar es que, digamos, si en un inicio la lista original tenía en la primera posición el ID 2, pongámosle. Cuando nosotros borremos toda, agregamos el nuevo ID, que sería este, el que ingresó el usuario, y luego le insertamos al final el ID en posición 0, o sea, el primero que hubo en las listas originales, se va a almacenar de segundas, porque va a estar al final. Entonces, como nuestro objetivo es agregar al inicio lo que el usuario nos digite, si nosotros seguimos agregando al final posteriormente y posteriormente y posteriormente, pues habremos agregado al inicio lo que el usuario nos dio. Entonces, por eso dice, después de que termine estos tres ciclos, estudiante agregado exitosamente. Ahora, como si se pide agregar al final, lista enlazada ya tiene un método que es agregar al final, pues nos simplifica bastante la tarea. En la lista IDs insertamos al final el ID y en calificaciones insertamos al final la calificación y estudiante agregado exitosamente. Si por alguna razón no presionó ni escribió ni el 1 ni el 2 en este condicional, pues es una opción inválida. No se va a hacer ninguna tarea. Ahora, el método de eliminar estudiantes.
primero es mirar la cantidad de estudiantes. Si la cantidad de estudiantes es igual a cero, no se puede eliminar. Entonces no tiene sentido continuar con todo este procedimiento. De una vez va a retornar. Luego escribimos el ID del estudiante que desea eliminar, lo guardamos. Esto está en esta parte del código. Eliminar estudiante, lo guardamos con el escáner. Y como necesitamos almacenar la posición, vamos a establecer una posición segura. Como no pueden haber posiciones negativas, ¿qué tal el vector? Bueno, a ver, ¿qué tal la lista enlazada tenga 1000 millones de posiciones y nosotros justo establezcamos un número acá diferente? Pues en algún momento puede quedar error. Entonces, -1 es algo seguro. La posición igual a -1, iteramos. Si el ID en posición esta es igual al ID que estamos buscando, eh, va a almacenar la posición y va a romper este ciclo. Si la posición es igual a -1, o sea, si en ningún momento se almacenó la posición, porque solo se almacena si es correcto, significa que ese estudiante no está, significa que ese ID no está registrado, entonces no se encuentra ese estudiante y retorna, o sea, rompe el flujo de la función, del método. Bueno, si esa posición es diferente a -1, que es cuando se encuentra, o sea, si esto se cumple, entonces lo que va a hacer es, vamos a almacenar en una variable temporal calificación, que va a ser el valor que tenga la calificación en esta posición, y vamos a eliminar utilizando los métodos. ID es eliminar ID y calificación es eliminar la calificación, y el estudiante con este ID fue eliminado. Ahora, para el método de mostrar estudiantes. Lo que nosotros vamos a hacer es exactamente como inician los demás casos, mirar si la cantidad de estudiantes es igual a cero. Si es igual a cero, no hay estudiantes para mostrar, no se puede hacer nada. Si el total es distinto de cero, entonces lo que nosotros vamos a hacer es iterar. Entonces, va a iterar cada vez por cada estudiante. Entonces, el estudiante en posición 0, o sea, ID, en posición 0. Calificación en posición 0 es esta, y lo va a imprimir hasta que recorra todas las listas. Luego está el método de las estadísticas, que para las estadísticas serán eh, la nota más alta, la nota más baja y el promedio. Aquí está el método de eliminar estudiante y aquí está el de mostrar estadísticas. Inicia exactamente igual, mirando si la cantidad de estudiantes es igual a cero. Si es igual a cero, no hay estadísticas para mostrar, entonces va a retornar la función. Va a establecer el máximo como el primero y el mínimo también como el primero, y una suma en cero porque pues, vamos a ir sumando calificaciones. Luego establecemos otra variable temporal que llame calificación, que va a ser la calificación en la posición I, o sea, para la primera prueba sería en la posición 0, luego en la 1, luego en la 2, luego en la 3. Si la calificación es mayor que el máximo, nos va a decir esto, ahora el máximo es esa calificación que está en esta posición. Pero si la calificación es menor que el mínimo, pues, va a ser que el mínimo ahora va a ser esa calificación en esa posición. O sea, va a ir intercambiando dependiendo si es mayor o menor lo que se encuentra. Por algo son if por apartes, condicionales por apartes. Sí o sí la lista se tiene que iterar toda para que máximo y mínimo queden bien, porque qué tal esté en la última posición, no se va a almacenar y se sería un error. Ya cuando termine esto, habrán almacenado en estas variables la calificación máxima de toda la lista y la calificación mínima de toda la lista. Luego establecemos una variable promedio de tipo double, que va a ser suma sobre total, un promedio normal, calificación más alta máximo, calificación más baja mínimo, y el promedio sería igual al promedio. Para buscar el estudiante, se busca por el ID. Entonces, escribe el ID del estudiante que desea buscar. Aquí está el procedimiento que desarrolla tal cual, solo que ya. Escribe el estudiante que desea buscar. Se escribe, se almacena. Si el estudiante, o sea, si en la lista de IDs está el ID que ingresaron del estudiante que se desea buscar, pues va a decir el ID del estudiante, la calificación del estudiante y nos va a retornar. Si esto no se cumple, pues va a decir que no se encontró a un estudiante con ese ID. Sí o sí cuando se encuentre va a retornar, entonces esto no va a suceder, entonces este flujo verdadero máximo llega hasta acá. Y pues la opción número 6 es la del do while, entonces pues si no, no se cumple.
y la otra opción sería una opción inválida, entonces no haría nada.